Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 11. Capítulo 11. El cazador se convierte fácilmente en la presa. Hola, saludé a Otaru al entrar en su casa. Mi amigo ya estaba despierto. Estaba sentado a una mesa, dibujando. Ayer, Rajiku le había dado papel, un pincel y tinta para que tuviera algo que hacer mientras no pudiera hacer nada demasiado activo. Aún así, necesitaba salir a caminar, y yo iba a asegurarme de que lo hiciera. Karasumaru. Sonrió. ¿Qué es esto? Trampas. Dije con orgullo. 5 trampas grandes de acero. Genial. Las encontramos en el sótano. Al parecer, antes de Momoto-san, el lugar había pertenecido a un cazador. Y mientras revisábamos el sótano por la mañana, tropezamos con estas trampas por casualidad. Incluso aprendí a usarlas. Son mejores que los que tenemos. Con estos, podremos capturar piezas aún más grandes. ¿Estás seguro de que podemos encontrar algo así en el bosque? Preguntó Otaru con duda. Si vamos más profundo. ¿No es eso peligroso? No iremos muy profundo. Simplemente armaremos la trampa y nos iremos. No somos tontos, después de todo. Creo que será interesante, asintió. Cuando encontramos estas trampas, supe inmediatamente qué hacer con ellas. Otaru necesitaba aire fresco, y le vendría bien ayudar a todos con algo. No solo lo ayudaría a mejorar, sino que también aumentaría su autoestima. El chico siempre se consideraba una carga, así que dejémosle demostrar a todos que él también podía ser útil. Intenté no pensar en que la vida de Otaru podría terminar demasiado pronto. Era mejor vivir el presente que lamentar algo que aún no había sucedido. Quizás todo estaría bien, y si no, haría todo lo posible para asegurarme de que no se arrepintiera de la vida que tenía. Vístete y vámonos, dije. Vamos a comer carne. Sí. Respondió alegremente. Se vistió rápidamente y salió. Recogí las trampas y me dirigí al bosque. Era mejor irnos antes de que alguien nos viera. Otaru llevaba el cebo, bellotas y un poco de avena. Deja que él también ayude, pero no le hagas trabajar demasiado. En lo profundo del bosque, caminábamos lo más silenciosamente posible, intentando no llamar la atención. Puede que no hubiera depredadores cerca del pueblo, pero nunca se sabía qué podría entrar. Karasumaru-kun. Otaru llamó. Mirar. Señaló un par de lindos cachorros de zorro que habían saltado de los arbustos. ¡Qué lindos son! Sonrió. Los cachorros de zorro, como si lo comprendieran, meneaban la cola. Probablemente querían pedir algo de comer. Pero solo teníamos el onigiri que había traído. Sí, cositas ingeniosas. Tienes razón, asentí. Lindo, esponjoso y bien alimentado, añadí, lamiéndome los labios. Los cachorros de zorro parecieron entenderme y se tensaron notablemente. Miren toda esa carne. Hay suficiente para todos. Sus colas se congelaron a mitad del movimiento, y claramente comenzaron a planear una huida. Debieron haber dominado la telepatía por miedo, porque realmente sentían que hablaban entre sí. No. Exclamó Otaru. No puedes matarlos. Son tan pequeños. Está bien, agité la mano. Adelante. Los cachorros de zorro huyeron instantáneamente. Seguimos adelante. Otaru caminaba despacio. Se cansaba enseguida. Pero no tenía prisa, así que lo esperé con calma. Había pasado demasiado tiempo en cama. Simplemente no podía caminar mucho. Teníamos suerte de ser almas, aunque estuviéramos casi vivas. No sufriríamos los terribles problemas articulares ni la rigidez que sufren los humanos tras una inmovilidad tan prolongada. Sí, no se encuentra bien, pero se recupera rápidamente. Isane había hecho todo lo posible. Fue una lástima que el precio de su buena salud hubiera sido tan alto. Pero esperaba que todo saliera bien. Esta historia tenía que tener un final feliz. Karasumaru-kun, preguntó Otaru en voz baja. ¿De verdad quieres convertirte en Shinigami? Sí, sonreí. Es mi única oportunidad de descubrir la verdad sobre mí mismo, y también de intentar cambiar este mundo. Los fuertes pueden cambiarlo todo. Y yo quiero ser el más fuerte. Genial. ¿Puedo convertirme en Shinigami? Probablemente puedas. Sientes hambre y sed, lo que significa que eres más fuerte que las almas comunes. Así que necesitas entrenar. Me gustaría ser médico como Isane-san, dijo en voz baja. Además, es tan guapa. Mi amigo se sonrojó.
Sí, estoy de acuerdo, asentí con seriedad. Rajikusan también es una muy buena persona. Para nada, murmuré. Es una holgazana terrible, una aburrida terrible, y disfruta intimidando a los débiles y pequeños. Estás exagerando, dijo haciendo un gesto con la mano. Claro. Cuando te mejores, la conocerás mejor y entonces entenderás a qué me refiero. Jeje. Una vez que te recuperes, te enseñaré un par de movimientos para practicar. Sí. Se alegró. Realmente quería cumplir esa promesa y esperaba poder hacerlo. Al llegar al lugar, pusimos las trampas, pusimos el cebo encima y cubrimos todo con hojas. Ahí está, parece que está listo. Luego nos escondimos y esperamos. Y presentía que sería una larga espera. Nos sentamos, comimos bocadillos y charlamos de tonterías. Nos sentimos bien. Los onigiri se terminaron enseguida, pero no traje agua. Por suerte, había un río cerca con agua limpia y potable. El agua fresca se sentía maravillosa. Había llovido ayer, así que el arroyo era bastante fuerte. Y a juzgar por las nubes, hoy también llovería. Quizás mañana también. Al regresar a la trampa, escuchamos algo. Alguien resoplando. Nos agachamos y nos acercamos con cuidado a los arbustos. Al asomarnos, vimos un jabalí enorme con una pata atrapada en la trampa. El jabalí era grande. Diría incluso enorme, enorme, gris, con colmillos afilados. Eso le bastará a Marquette por mucho tiempo. Ja. Funcionó. Me alegré. Oh, no debería haber dicho nada. El jabalí se giró hacia nosotros y resopló. Movió la pata y se zafó fácilmente de la trampa. Oh, oscuridad. Corre. Agarrando la mano de Otaru, me eché hacia atrás. Comentario 1. Comentario Votar. Capítulo 12. Capítulo 12. El cazador se convierte fácilmente en la presa. Chillando de rabia, el jabalí nos persiguió. Se abrió paso entre los arbustos como si no existieran, pisoteándolo todo a su paso sin esfuerzo, pero yo no podía correr rápido por culpa de Otaru. ¡Corre! ¡Corre! Corrimos hacia el río. Echando un vistazo rápido a mi alrededor, vi un pequeño puente. Vamos a correr allí. El puente parecía frágil. No estaba seguro de si nos aguantaría, pero no quería caer al río. La corriente nos arrastraría y no regresaríamos. Aún así, era improbable que el jabalí nos siguiera. Otaru ya estaba sin aliento. Eso era malo. Llegamos al puente. El jabalí estaba justo detrás de nosotros. Cruzamos corriendo. Se balanceó. Nos caímos. El jabalí ya está en el puente. Se quedó de pie. Luego se abalanzó sobre nosotros. Intenté levantarme, pero las tablas temblorosas lo hicieron imposible. Entonces el mundo pareció congelarse y no sé qué pasó, fue como si el tiempo mismo se ralentizara. Vi al jabalí abalanzándose hacia nosotros. Ya estaba cerca. Sus afilados colmillos parecen peligrosos. Muerte inevitable y vamos a morir aquí. Intenté empujar. En un instante todo se volvió borroso. Algo me tiró hacia atrás. Me caí y me golpeé la espalda. ¡Wow! Chilló el jabalí. Cuando recuperé el sentido, vi a la bestia caer del puente. Cayó al río y fue arrastrada rápidamente río abajo, directa a la cascada. El puente, de alguna manera, todavía seguía en pie, aunque estaba muy dañado. Y por alguna razón, ya estábamos en la orilla. No tenía idea de cómo llegamos allí. Otaru estaba cerca, sonrojada por la larga carrera, jadeando en busca de aire. ¿Cómo estás? Casi se me sale el corazón del pecho, jadeó. ¿Entiendes lo que pasó? Cerré los ojos por miedo. Yo también, pensé. ¿Qué acababa de pasar? Estábamos allí, y de repente, en otro lugar. Qué extraño. Pero ahora no era el momento de pensarlo demasiado. Ayudé a Otaru a levantarse. Enseguida recuperó el aliento. Nos sacudimos el polvo y logramos superar la debilidad y el temblor que nos quedaban tras nuestra terrible experiencia. Tras descansar un poco, empezamos a buscar otra forma de cruzar el río. El puente era demasiado aterrador para volver a usarlo. Por suerte, encontramos un vado río arriba. Cruzamos por allí. El agua estaba fría. Tuve que cargar a Otaru. Con su salud, enfermarse no era una opción. Regresamos a las trampas y tuvimos suerte. Habíamos atrapado varios conejos. Y esta vez ningún monstruo. 5 conejos. Un buen botín. Carne y piel. Después de recoger nuestra presa, regresamos al pueblo. Eso fue aterrador, dijo Otaru, todavía temblando ligeramente. Estoy de acuerdo. Pero lo logramos, sonrió débilmente.
Sí, asentí. No les digamos a los demás lo que nos pasó. No hay necesidad de preocuparlos. Estoy de acuerdo. Al regresar, Andy-san y Onoka-san nos regañaron. Bueno, Otaru había desaparecido sin avisar, y luego volvimos sucios y con la presa en la mano. Por supuesto, nos regañaron. Bueno. A pesar del castigo, Otaru parecía feliz y alegre. Bueno, si estaba bien y sonreía, entonces todo estaba bien. Volvería mañana. Tenía trabajo por la mañana, pero después lo visitaría. Debería llevarle algo para leer. Tenía un par de libros, y necesitaba algo que hacer en un día nublado. La vida estaba mejorando. Estaba seguro de que todo saldría bien. Se recuperaría. Entrenaríamos juntos. Estaba seguro de que sería un buen Shinigami. Al menos tendría un médico de confianza. Y alguien que me protegiera en la batalla. Todo estará bien, sonreí mientras regresaba a casa. La capitana Retsu Unohana exhaló con cansancio. El trabajo no tenía fin y, a diferencia de sus subordinados, no podía permitirse días libres frecuentes. Como capitana y médica jefa del Seireitei, su presencia era necesaria en todas partes. No solo tenía que atender constantemente a los heridos, sino que la arrogante nobleza no dejaba de enviarle invitaciones. Y era evidente lo que buscaban. Influencia interna sobre los Shinigamis, sobre cada uno personalmente. Y estos pomposos snobs estaban firmemente convencidos de que el dinero era importante para un verdadero guerrero. Y como ella era una de las capitanas que no provenía de la aristocracia, el hecho de ser médica y mujer la convertía, para ellos, en una presa fácil. Que fuera la capitana de una división de Shinigamis, claramente, no les preocupaba. Parece que la paz había vuelto perezosos e insensatos a los nobles si de verdad creían que podían jugar con Shinigamis sin consecuencias. Sí, estos necios olvidaron quiénes eran y por qué el rey de las almas les había otorgado poder a sus ancestros. Ya no eran hijos de sus padres, sino descendientes de guerreros desaparecidos hace mucho tiempo, y sin valor por sí solos. Pero el problema es que no es posible simplemente negarse. Tenía que asistir, escuchar su charla inútil, sonreír y controlar sus instintos asesinos, y luego declinar cortésmente, como siempre. Uno de ellos incluso se había atrevido a ofrecerle el puesto de amante. Ella se había esforzado mucho por no desprestigiar al insolente. Sí, como era una plebeya, la veían como un felpudo. Los Shinigamis eran leales ante todo a los 13 escuadrones de la Guardia de la Corte, y solo después a los 46 centrales. Que los nobles pensaran lo que quisieran. La verdad era más dura que sus ilusiones. Pero aparte de ella, no iban a perseguir a nadie más. Zaraki era demasiado salvaje y fuerte. Simplemente tenían miedo incluso de acercarse a él. Komamura era bastante reservado y completamente dedicado a Henriksai. Mayuri era bastante aterrador, y la mitad de la nobleza tontamente creyó que estaba de su lado. Kaname-kun era peligroso y ya era conocido como incorruptible. Pero Retsu al principio no tuvo tiempo para tanto alboroto y luego se quedó sola. Henriksai también le había pedido que siguiera escuchando en estas reuniones por el momento. El anciano claramente tenía algo en mente. Llevaba medio siglo preparándose para algo. Pero el viejo compañero de armas no le contaba a nadie sus planes. La propia Retsu esperaba de verdad que no se desatara una guerra. Estaba harta de esta locura. La ex primera Kenpachi se conformaba con ser sanadora y no quería volver a ser lo que había sido. Aunque a veces anhelaba volver a cruzar espadas, sobre todo con Zaraki, él aún era demasiado joven y débil. Tendría paciencia y esperaría. Y cuando se hiciera más fuerte, lo pondría a prueba. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 13. Capítulo 13. El cazador se convierte fácilmente en la presa. Pero ahora su teniente se había convertido en otro dolor de cabeza. Isane había regresado de su día libre y le había hecho una petición bastante difícil. Una niña que había sufrido a causa del hueco. La energía de la criatura se había arraigado en el alma de la joven y la estaba matando lentamente. Unohana reprendió a su subordinada por la insensata decisión de acortar la vida de la niña para su propia felicidad. Isane se había dejado llevar por sus emociones y había actuado precipitadamente. Pero ya era demasiado tarde para cambiar nada. La capitana de la 4 División volvió a suspirar. Entendía perfectamente a su teniente. Es muy difícil dejar morir a un niño y quedarse de brazos cruzados, viendo el sufrimiento ajeno. Desde que dejó atrás sus sangrientas batallas, había aprendido a ser compasiva. Sin embargo, un médico no debe dejarse llevar por la emoción. Esta era la segunda vez que su teniente cometía una imprudencia.
El incidente anterior había sido con ese chico, Karasumaru, y ahora esto. La petición de Isane provocó sentimientos encontrados en el capitán, tal como había sucedido la última vez. Por un lado, tenía un montón de trabajo. Siempre había pacientes. Los Oyous no tienen días libres. Y después de los entrenamientos, siempre había un montón de lesiones. No, claro que se alegraba de que Zaraki se esforzara y entrenara a su grupo descuidado, pero cuando acababan en su hospital casi a diario y a menudo se comportaban con insolencia, maltratando a su personal, empezó a ser irritante. Solo su presencia los mantenía a raya. Pero claro, casi todos provenían del Distrito 80. Muchos de ellos están muy involucrados en actividades delictivas, algo que otros capitanes detestan profundamente. Zaraki, sin embargo, creía que con un entrenamiento incansable podría eliminar sus malos hábitos. Esperemos que tenga razón, porque su error le costaría caro a alguien. Por otro lado, Unohana tenía sus propios motivos para comprobarlo todo. Y la petición de Isane llegó en el momento justo. Por extraño que parezca, hubo dos, quizá incluso tres, razones para ello. Primero, una petición personal del capitán Kuchiki Byakuya. Su esposa había enfermado recientemente. Pero los exámenes no revelaron nada. Ni siquiera Unohana pudo determinar la causa. Isana simplemente se había ido debilitando día a día. Y ahora Isane acude a ella y le describe síntomas casi idénticos. Quizás la causa era similar, y valía la pena investigarla. Si existía la más mínima posibilidad de salvar a la niña, debían aprovecharla. Byakuya no seguiría en deuda, y su protección la protegería de las constantes oleadas de la aristocracia dependiente. Y, en general, la gratitud de la familia Kuchiki beneficiaría enormemente al hospital. La segunda razón eran las rarezas. Recordaba el incidente del ataque del hueco. Algo en él le había parecido sospechoso. Incluso si la penetración tan profunda del hueco en el Rukongai pudiera explicarse, la negligencia del médico que no lo detectó ofendió el honor de los mejores médicos, y fue extremadamente extraña. Los rastros del hueco habían sido inconfundibles. Si algo así pudo haber permanecido sin que ella lo supiera, entonces algo andaba muy mal. Y tercero, el propio Karasumaru. El extraño niño que Isane había encontrado donde no debería haber supervivientes. Hace 3 años, se produjo un extraño brote de huecos. Aparecieron en medio del distrito desde una garganta repentinamente abierta. Todos en la zona fueron devorados, y solo un niño sobrevivió. El que había perdido un ojo. Pero a la mañana siguiente, en la sala, Unohana se sorprendió al encontrar el globo ocular faltante restaurado. Era sospechoso. Pero las pruebas no habían revelado nada. El niño estaba sano, limpio, sin rastro de corrupción de Oyou. Dijo haber visto a alguien antes de quedarse dormido. Alguien se había colado en su habitación y le había hecho algo. Pero las pruebas repetidas no mostraron nada. Todo seguía exactamente igual. Todo necesitaba ser revisado de nuevo, esta vez a fondo. Y ahora tenía la oportunidad de examinarlo antes de que ingresara en la academia. Y además, fue simplemente interesante ver finalmente al chico que había causado tanto revuelo en la última reunión de la Asociación de Mujeres Shinigami. Matsumoto Rajiko había traído fotografías y las había repartido. Pobre chico. A juzgar por su cara, casi lo torturaron en esa tienda de ropa. Y lo soportó todo para entrenar. ¡Qué paciencia! E incluso ahora, al mirar la foto de un chico bajito y delgado, de brillantes ojos azules, cabello negro de longitud media y expresión hosca, sintió que le recordaba a alguien. Pero no recordaba a quién. Algo en él le resultaba familiar. Pero nadie más había notado nada, lo que significaba que debía de ser alguien que solo ella conocía. Quizás había muerto hacía mucho tiempo. O tal vez provenía de alguna familia noble a la que Unohana había tratado alguna vez. Su calma podría haber sido resultado de su crianza, pero parecía como si hubiera perdido la memoria. Saliendo de sus pensamientos, miró a su subordinada. Isane la miraba con ojos grandes y tristes. Era difícil resistirse, e innecesario. Por suerte, solo necesitaba avergonzar un poco a su teniente. Ponerla nerviosa. Dejar que se enfadara mientras el capitán consideraba. No había necesidad de atormentarla más. De acuerdo, asintió Unohana. Traigan al niño. Gracias, Unohana Taichin. Dijo Isane con entusiasmo. Y una cosa más, su amigo, Karasumaru, creo. Fingió que le costaba recordar el nombre. Tráelo también. Podría haberse infectado allí también. Más vale prevenir que curar. Bueno. Ve. Los espero mañana. Ahora vuelve al trabajo.
Sí. ¿Estás seguro de que lo has comprobado todo? Preguntó el jefe. Sí, jefe, asintió el hombre corpulento. Todo ha sido revisado varias veces. Nadie notará nada. ¿Y transmitiste mi orden? Sí. Estarán allí mañana. Bien. Puedes irte. Sí, jefe. Y el subordinado se fue, y el hombre que se hacía llamar el jefe sonrió. Todo marchaba sobre ruedas. Lo principal era ser cuidadoso y preciso. Revisar todo varias veces. Obtener los documentos necesarios. Pagar a las personas adecuadas. Y los gastos se recuperarían por completo si todo salía según lo previsto. Ganaría una fortuna y obtendría muchas otras ventajas. Había un inconveniente. Tendría que gestionarlo todo él mismo. Esa gente no trabajaba con gente insignificante. Pero valió la pena. Además, estaría completamente a salvo. En este país todavía no saben cómo hacer negocios de verdad, se rió entre dientes y volvió a trabajar. Fin del capítulo. Buen día. Este es un libro nuevo y su apoyo es muy importante en esta etapa inicial. Por favor, donen sus piedras de poder, añadan a la colección y escriban reseñas. Será de gran ayuda. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 14. Capítulo 14. La lluvia injusta es fría. Al mediodía, llovía a cántaros. El tiempo estaba muy enfadado. Bueno, no importaba. Lo importante era que ya había terminado mis pedidos de hoy. Ahora terminaría de empacar, tomaría mi paraguas e iría a casa de mi amigo. Le prometí llevarle algo para leer, así que tenía que cumplir mi promesa. Bueno, debería traerles algo bueno otra vez. Si no, se aburrirán allí. Y aún mejor, debería empezar a enseñarles a los gemelos para que sean útiles para todos. Sí. Les enseñaré a poner trampas y cepos. Claro, no tan lejos como nosotros, he decidido no ir más, pero en general será útil. Karasumaru-kun. Me llamó Momoto-san. Y Sane-san te llama. Ya voy. Mi conocida Shinigami estaba sentada en nuestra cocina. Se veía un poco pálida, cansada y con falta de sueño. ¿Cómo estás? Estoy bien, sonrió. Solo que no dormí lo suficiente hoy. Me caí 2 veces, me golpeé contra el marco de la puerta y me estrellé contra la pared, dijo con la misma sonrisa. Bueno, parecía que no era una persona que sufriera por su altura, sino alguien que estaba aprendiendo a caminar con zancos. Se estrellaba contra todo. Tengo buenas noticias. Ana Taichin dijo que examinaría a Otaru-kun. ¿En serio? Me alegré. Sí. Dijo que los trajera a ustedes 2 con ella. ¿2? No entendí. Ella dijo que tú podrías ser susceptible a lo mismo y me pidió que te trajera también. De acuerdo, dije encogiéndome de hombros. Parecía que quería verme por alguna razón. Lo traeré. Iré contigo, dijo ella, luchando por levantarse. No, no agité las manos. Apenas puedes mantenerte en pie. Así que siéntate. Descansa. Yo me encargo. ¿Verdad, Momoto-san? Exactamente, asintió la mujer. Necesitas descansar, y Sane-san. Karasumaru-chan se encargará. Pero ella intentó objetar tímidamente. Sí, vuelvo pronto. Dejé la bolsa que ya no necesitaba, me puse el impermeable y me fui. Estaba de muy buen humor. Corrí por los tejados, olvidándome del paraguas, la capucha y los zapatos. Como siempre. No corría, sino que volaba. Menos de un día después, había un atisbo de esperanza. Tenía que llegar a Otaru cuanto antes y traerlo con nosotros. Salí del distrito simplemente saltando el muro. Afortunadamente, la casa cercana me lo permitió. Corrí hacia el bosque. Estaba de buen humor, y ni la lluvia pudo apagarlo. Cuando me acercaba al pueblo, oí algo. Voces. Alguien se estaba riendo. Un grito me atravesó los oídos y me paralizó del miedo. Era la voz de Onoka-san. Acelerado. Estaba cerca del pueblo. Escondido entre los arbustos. Se arrastró hacia adelante y echó un vistazo. La escena que apareció ante mí me horrorizó. Personas. Alrededor de una docena. Un hombre corpulento vestido de blanco estaba rodeado de otros 4. 3 hombres de negro. Varios estaban dentro de la casa de Onoka-san, quien gritaba desde dentro. Los habían atacado. Pronto vi a los demás. Andy-san yacía en un charco de sangre, rodeado de estos hombres. Sus ojos muertos miraban al vacío. No se movía. Estaba muerto. El anciano fue clavado en la pared de la casa. También estaba muerto. Otros de este tipo entraban a las casas, se llevaban comida y cualquier cosa de valor y esparcían algo por todos lados.
No te acerques más. Oí gritar a Otaru. Sostenía un cuchillo y protegía a los niños con su cuerpo. Temblaba, igual que los demás. Estaba cerca de los árboles con los gemelos Tetsu y Tatsu. Dos hombres de negro se acercaban. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? El miedo me invadió. Me temblaron las rodillas. Mi cuerpo se paralizó. Eran asesinos. Eran ladrones. Pero esta gente de negro, eran Shinigami. Mi respiración se aceleró. Temblaba por todas partes. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. No quiero morir. 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 No. El grito de mi amigo me sacó de mi estupor. El gran Shinigami lo agarró por la cabeza. Levantó su espada. No. Grité. El mundo volvió a ralentizarse y como ayer me levanté lentamente y di un paso y me encontré a su lado y agarré mi paraguas y golpeé al bruto en la ingle con todas mis fuerzas. El tiempo volvió a la normalidad. El bruto se desplomó por el golpe. El segundo me atacó. Esquivó su agarre. Él atrapó mi paraguas. Saqué la varilla del paraguas y lo apuñalé en el cuello. La punta le atravesó el cuello y el Shinigami cayó. Saltó hacia atrás. Giro brusco a la derecha. Contrarrestar. Salta hacia adelante. En un instante, estaba detrás del atacante. Un puñalada en la espalda, gritó de dolor. ¡Corre! Le grité a Otaru. Cógetelos y corre. Inmediatamente agarró a Tetsu y Tatsu de las manos y corrió hacia el bosque. Uno de los bandidos corrió tras él. En un instante, estuve junto al hombre y le di un puñetazo en la ingle. No me importaba si era injusto. Le estaba salvando la vida a mi amigo. Además, mi puñetazo sería demasiado débil si le daba en cualquier otro lado. El segundo intentó agarrarme pero resbaló en el barro. La lluvia se hizo cada vez más fuerte. Alguien pasó corriendo. No pude seguirle el ritmo. Tuve que detenerlo. Entonces sentí presión en mis hombros. Algo se envolvió alrededor de mi cuerpo y no podía moverme. Un puño apareció ante mis ojos. Me dolió. Me arrojaron contra la pared. No podía moverse. ¡Qué rápido! Oí una risa cercana. Al levantar la vista, vi al Shinigami al que le había atravesado el cuello. Se sujetaba la herida y sonreía. Ja, sorprendido. Leyó mi mirada. Soy del Escuadrón 11. Nuestro capitán nos entrena para luchar incluso con heridas como estas. Ja, ja. No pensé que alguna vez agradecería esa tortura. Se rió. Era alto, con el pelo corto y negro y un bigote tupido, aparentando unos 40. Se acercó al grandullón y le dio una patada. Deja de quejarte. Maldición. El tipo grande se puso de pie de un salto, con la cara roja. Se abalanzó sobre mí, me agarró del pelo y me golpeó en la cara. Grité de dolor. Me estrellé contra la pared otra vez. Las lágrimas me corrían por la cara. Dolía. Dolía muchísimo. Se acercó rápidamente y comenzó a patearme. Fin del capítulo. Buen día. Este es un libro nuevo y su apoyo es muy importante en esta etapa inicial. Por favor, donen sus piedras de poder, añadan a la colección y escriban reseñas. Será de gran ayuda. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 15. Capítulo 15. La lluvia injusta es fría. Bastardo. 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 Gritó mientras me pateaba. Con cada golpe, una nueva oleada de dolor me invadía. Basta. Gruñó el hombre del bigote. O te dejo sin cojones yo mismo. Se detuvo al instante. Me escupió y se alejó. Se acercó el hombre del bigote. Ya ni siquiera podía ver bien. No eres malo. Usar Shumpo a tu edad, debes tener talento. Sin duda entrarás a primera clase en la academia. Me dio una palmadita en la cabeza, me agarró del pelo y me levantó. Odio a los mocosos con talento, gruñó. PFF. Le escupí sangre en la cara. Aún puedes moverte después de tantas palizas y bajo el Bakudum, sonrió con suficiencia. Sigues obligándome a idear formas cada vez más originales de torturarte. Entonces oí un crujido entre los arbustos, proveniente de la dirección hacia donde Otaru y los demás habían corrido. Me quedé congelado, mirando en esa dirección. Apareció un tercer Shinigami. Bajo y gordo. El flujo de lágrimas solo se hizo más fuerte. Mi pecho palpitaba de dolor. ¿Y terminaste? Preguntó el del bigote. Sí, respondió alegremente el hombre bajito. Me atrajeron hasta el puente.
Casi me caigo al río. ¿Trataste con ellos? Claro. Les di un poco de acero y los mandé a nadar. Ja, ja, ja. El hombretón se echó a reír. Los demás bandidos, que ya habían terminado de saquear y destrozar todo, también rieron. El cuerpo de Onoka-san yacía en el suelo. Estaba desnuda. Estaba cubierta de moretones y heridas. Estaba empapada en sangre. Me quedé allí, apenas consciente. No pude salvar a nadie. Todos están muertos. Todos. Onoka-san, Andy-san, viejo Bori, Tetsu, Tatsu, Otaru, están muertos y esos días pasaron ante mis ojos, esos días claros y cálidos. Jugando con los gemelos. Onoka-san vendándome la rodilla. Andy-san contándonos sobre su tierra natal. El viejo Bori refunfuñando y sermoneando. Otaru charlando conmigo, Andy-san enseñándonos el acorazado, todos pasando tiempo juntos. Y ayer, escapamos juntos del jabalí. Bueno, está bien, asintió el hombre del bigote. Su voz me sacó de mis recuerdos. ¿Y ahora qué? Se giró hacia el hombre de blanco. Nos encargaremos de aquí, dijo el hombre de la túnica blanca con una sonrisa. Lo reconocí. Era el mismo predicador. Maten al chico. Que todos piensen que los marcados lo torturaron. Ya ha hecho suficiente con darnos este lugar. ¿Así como así? Se rió el Shinigami. Sí. Que todos piensen que Olou lo mató. Este polvo lo hizo un amigo mío del distrito 82. Así, todos estarán seguros de que fue Olou. Y tú lo confirmarás. Pero deberíamos mutilar un poco más los cuerpos. Si no, descubrirán fácilmente lo que pasó. Digamos que era un Olou pervertido, sugirió el hombre bajito. No hay problema. Un par de kidm, y nadie se enterará jamás, asintió el del bigote. Pero primero, arreglemos al chico. Se agachó a mi lado y me acarició la mejilla con la mano. ¡Qué mono!, asintió. El capitán nos prohíbe divertirnos con chicas de otras divisiones, y tú ya no puedes divertirte con chicas normales. Creo que servirás para entretenernos. Se lamió los labios. Todo dentro de mí se congeló. Raros. ¿Y estos eran shinigamis? De verdad eran así. De verdad eran así. Los odio. Los odio. Los odio. Se reían. Todos se reían. De mí. Uno pateó el cadáver de Onoka-san. Otro le prendió fuego al viejo Bori, quien, al parecer, seguía vivo. Gritaba de dolor, retorciéndose y agonizando. Las lágrimas no paraban. No podía parar de llorar. Dolía. Dios, dolía. Estaba tan débil. No podía salvar a nadie. No podía hacer nada. Los encontraron por mi culpa. Si no fuera por mí, me odio. Las gotas de lluvia eran tan frías. Tan pesadas. Cada gota me picaba en la cabeza. Cada una resonaba en mi cuerpo. La lluvia era tan fría, pagarás por todo. Grité y le mordí la mano al muy cabrón. Grrrr. Pequeño monstruo. El puño del Shinigami me impactó en la cara y me lanzó hacia atrás. Fue un milagro que no me rompiera el cuello. Primero te arrancaré todos los dientes. Luego te cortaré los brazos y las piernas para que no puedas moverte. No te preocupes, sé un poco de kid curativo. No morirás de dolor. Desenvainó su espada y caminó hacia mí. Me agarró del cuello y me levantó hasta su rostro. No podía respirar. Todo se oscureció y perdóname y yare yare y aquí, de repente, estoy clavado al suelo. La lluvia incesante ha convertido la tierra en barro. No podía respirar. Estaba inmovilizado y el barro me llenaba la boca y la nariz. De repente, la presión desapareció. Me obligué a levantar la cabeza y lo que vi me dejó helado. Todos los demás también yacían en el suelo. El Shinigami palideció y se alejó de mí, horrorizado. No. No de mí. Con esfuerzo giré la cabeza. Un kimono plateado. Cabello gris. Ojos entrecerrados y una sonrisa de zorro. ¿Hiene? Grazné. Teniente de la 5. División, Ichimaru-jin, tartamudeó el hombre del bigote, temblando. ¿Así que era un Shinigami? Exactamente. Ahora lo recuerdo. Rajiku mencionó una vez a alguien llamado Jin. ¿Era él? Señor. Podemos explicarlo todo. Lo malinterpretó, yare yare, Jin negó con la cabeza. No necesito palabras. Lo entiendo todo. Su sonrisa se ensanchó. Lentamente levantó la mano y reveló uno a Kizashi. Dispara a matar, Shinzo, susurró. No. No. Ten piedad. Gritó el Shinigami, rompiendo a llorar, pero ya era demasiado tarde. La espada se extendió rápidamente, atravesándolos a los tres.
Ni siquiera lo vi. Se encargó de los 3 fácilmente y luego se encargó del resto. El sacerdote gordo intentó huir, pero Jin lo cortó en pedazos de un solo golpe. Trozos de carne volaron por los aires y cayeron como lluvia. Hizo lo mismo con los bandidos restantes. Vomité al verlo. Había jirones de carne por todas partes. Luché por mantenerme consciente. Y él permaneció quieto en medio de todo. La fuerza invisible que me retenía se desvaneció. Yare Yare, sonrió Jin. Y esto en mi día libre. Se acercó. Sí que sabes meterte en líos y frío, y mi pecho se sentía tan frío y vacío y entonces la fría oscuridad me tragó por completo. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 16. Capítulo 16. Mientras te sumerges en el vacío, no te olvides de ti mismo. Abriendo los ojos, miré al techo. Me pareció como si lo hubiera visto antes en alguna parte. Deja vu y susurré. ¿Sabes el significado de esa palabra? Escuché decir a alguien a mi lado. Mirando a mi izquierda, vi a una mujer alta y hermosa. Tenía el pelo largo y negro trenzado al frente. Un peinado extraño. Vestía un uniforme de Shinigami, pero encima llevaba un ori blanco. Una capitana. Así es. Era la capitana Retsu Ana de la 4 División. Rajiku me había hablado de ella. Un estado psicológico en el que sientes que ya has estado en una situación similar, respondí con dificultad. Me dolía todo el cuerpo. Pensar se me hacía difícil. Así es, asintió con calma. ¿Dónde aprendiste eso? No recuerdo, ¿qué me pasó? Isane te trajo aquí. Fuiste golpeado, severamente agotado por usar tu poder espiritual, y tu coraza espiritual estaba peligrosamente tensa. Entonces lo recordé todo. Los recuerdos inundaron mi mente como una ola aplastante. Muerte. Batalla. Impotencia. Carnicería. No. 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 El grito me arrancó de las manos. Un dolor terrible me oprimió el pecho. Sentía el corazón destrozado. Me asfixiaba, no podía respirar. Las lágrimas corrieron de mis ojos. Alguien me rodeó con sus brazos y me atrajo hacia sí. Silencio, silencio, me acarició la cabeza con suavidad. Todo estará bien. Su voz era increíblemente tranquilizadora. Había un aroma agradable, ni siquiera entendía qué era. El dolor se ha vuelto menos agudo. Pronto me tranquilicé. Ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Realmente parecía una doctora con muchísima experiencia, no solo en cuerpo y alma, sino también en mente. ¿Qué pasó después? Pregunté, mirando fijamente la pared, sin pensar, escuchándola sin pensar. Ichimaru-in te trajo a casa, empezó. Te entregó a Isane y pidió refuerzos a la 5 División. Realizaron una investigación. Isane te dio primeros auxilios y te trajo conmigo. Estabas muy agotada, pero lo importante es que pude estabilizarte. ¿Por qué hicieron todo eso? Susurré, con la mirada fija en la pared. ¿Has oído hablar del desastre de Hiroshima y Nagasaki? Preguntó. Asentí. Debido a la repentina llegada de una cantidad tan enorme de almas, se decidió construir otro distrito y ampliar los existentes lo máximo posible. Muchos leñadores, incluido el aserradero del Distrito 10, recibieron una orden de suministro de madera. Aceptaron y debían talar el bosque 5 kilómetros al sur del distrito. Pero ese hombre, George y así se llamaba, decidió aprovecharse de la orden. Hizo una pausa. Interrogamos a sus subordinados y conocidos y descubrimos mucho sobre él. La 2ª División también obtuvo todos los documentos y extrajo mucha información. Me entregó una carpeta con la cara de este hombre. Una fotografía. George Walt era un soldado estadounidense que desertó del ejército y huyó a Japón. Pero murió en la explosión nuclear. Un año después, comenzó sus actividades. Se convirtió en predicador y fundó una secta. Gracias a sus conocimientos de psicología, su capacidad actoral y su débil poder espiritual, fue lo suficientemente convincente como para reunir a muchos seguidores devotos. Los marcados eran como espantapájaros para él. No tenía intención de matarlos. Vivos e ilesos, le resultaban mucho más rentables. Pero recientemente se enteró de esa orden y decidió llevarla a cabo, usando a los marcados. Al matarlos y difundir el rumor de que la zona estaba contaminada con huecos, sobornando a varios shinigamis para que lo confirmaran, esperaba obtener permiso para talar el bosque para su purificación. Luego vendería la madera como parte de la orden de construcción. Habría amasado una fortuna. ¿Y qué pasa con esos shinigamis? Esos 3 eran novatos en la 11 División. El capitán Zaraki se puso furioso al descubrir lo que habían hecho sus subordinados.
El número de pacientes aumentó drásticamente, y parece que decidió empezar a investigar a su propia gente, dijo. Pero hubo otros que fueron sobornados. Algunos aristócratas también estuvieron involucrados. Aún no hemos podido encontrarlos. Ya veo, bajé la cabeza. Los peces gordos se protegieron. Bastardos. Los odio. Los encontraré y. No los encontraré, gracias, ¿qué sigue? Nada, suspiró. Nuestra gente buscará a los culpables, pero las probabilidades de encontrarlos son muy bajas. Veo, ¿y por qué les ayudaste? Preguntó. ¿Quién más que yo? Respondí a su pregunta con otra. Nadie más podía ayudarlos. Y yo no podía simplemente irme. Y ahora soy la única sobreviviente, otra vez, eres extraño. Tal vez. HM. Capté su mirada pensativa. Acabo de recordar a quién me recuerdas, sonrió suavemente. Te pareces mucho a una de mis pacientes. En realidad, al principio pensé que podrían tener algún parentesco, pero las pruebas demostraron que no era así. Veo. Me gustaría pedirte un favor. ¿Qué es? Tu sangre. ¿Puedo tomar un poco? ¿Por qué? Tienes un alma muy peculiar y un nivel de regeneración bastante alto. Tu sangre podría salvar a una persona. La que mencioné. ¿Guardar? De acuerdo. Gracias. Me explicó rápidamente todos los procedimientos y me extrajo sangre. No le presté mucha atención. Después me dio algo de beber y me dijo que durmiera. No discutí, pero no pude conciliar el sueño. Cuando se fue, me quedé allí tumbado, mirando al techo. Las lágrimas corrían por mis mejillas, quizá las últimas de mi vida. Los había perdido. A mis amigos y aquellos con quienes había estado conectado por tanto tiempo. Aquellos queridos para mí. Onoka-san, Andy-san, el viejo Bori, Tetsu, Tatsu, Otaru y sus rostros desaparecieron ante mis ojos. Habíamos compartido tanto. Habíamos pasado tanto. Todavía no podía creer que nada de esto hubiera sucedido. Estaban muertos, todos, por mi culpa. Sobreviví, el único que sobrevivió. Me quedé allí acostado y me hundí más profundamente en mi propio vacío. Vacío y me pregunto, ¿los Hoyous tienen algo similar en su interior? ¿También perdieron algo? Probablemente por eso tienen un agujero. Ahora bien, si yo fuera un alma recién formada y ya sería Hoyou, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer? Soy débil. No puedo hacer nada. No puedo ayudar a nadie. ¿Encontrar a quienes ayudaron al predicador? Dudo que pueda hacerlo. Al fin y al cabo, no soy nadie. Y aunque los encontrara, probablemente sean peces gordos. No podría ponerles ni un dedo encima. Es tan cruel. Primero el mundo les dio esperanza a Otaru y a los demás, luego se la quitó. Luego se la devolvió, y yo, ingenuamente, creí en la felicidad, y esto es lo que recibí a cambio. Lo perdí todo, no tiene sentido y no hay justicia en este mundo y yare yare, escuché cerca. La ventana se abrió y Jin apareció bajo la brillante luz de la luna. Cayendo en la apatía, sonrió. La misma sonrisa, el mismo bizco de zorro. Realmente parecía un zorro. Hola, asentí. Hoy vestía un uniforme de Shinigami normal, no su túnica plateada. Lo comprendo, dijo, sentándose en el alféizar de la ventana y lanzándome un pañuelo. Límpiate los ojos. Sí, murmuré, mientras luchaba por coger el pañuelo y limpiarme la cara. ¿Te culpas a ti mismo? Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 17. Capítulo 17. Mientras te sumerges en el vacío, no te olvides de ti mismo. ¿Te culpas a ti mismo? Sí. Qué tontería, rió entre dientes. Sí, me estoy hundiendo en el dolor, y está bromeando. Ahora entiendo por qué Rangiku siempre estaba tan indignado con él. No es tu culpa. De hecho, sin ti, habrían muerto mucho antes. Supongo que sí. Es imposible preverlo todo. Confiaron en ti y no los decepcionaste. Es solo que el mundo resultó ser más complejo que tú. Supongo que sí. Volverán. Tarde o temprano. Ese es el ciclo de la vida. Supongo que sí. ¿Has decidido rendirte? ¿Qué te hace pensar eso? Tienes el aspecto de alguien que ha aceptado la derrota, se encogió de hombros. ¿Tengo la oportunidad de cambiar el mundo? No, respondió honestamente. Bueno, gracias. No se puede cambiar el mundo solo con la fuerza, dijo levantando la cabeza al cielo. ¿Qué más hace falta? Bueno, pensó en voz alta. Perseverancia, fuerza de voluntad y griega. Sangre. Un escalofrío lo recorrió al oír esa última palabra. ¿Sangre? No entendí. Sí.
Quienes intentan cambiar el mundo solo por la fuerza tienen que derramar mucha sangre. A veces hay que sacrificar algo, destruir algo. El mundo no cambia solo porque tú lo quieras, y no solo por buenas obras. A veces hay que ensangrentarse hasta los codos, o incluso revolcarse en la mierda. Sus palabras no fueron una revelación para mí. Ya lo entendía, pero intenté no pensar en ello. Mi sueño era demasiado idealizado, y la suciedad que lo cubría y la aparté. Sí. Los Shinigamis no son guerreros nobles. Son exterminadores de monstruos. Su tarea no es salvar a todos, sino luchar contra los Hoyous para mantener el orden y la armonía. Quienes están dispuestos a convertirse en asesinos, quienes tienen paciencia y perseverancia, pueden llegar a ser lo que quieran, y. Me miró y abrió los ojos. Los vi con claridad por primera vez. Plateados. Cambiar el mundo. Cambiar el mundo, repetí. Piénsalo. ¿Estás listo para llevar al mundo a un camino de guerra, muerte y sangre? Sonrió, pero ahora su sonrisa no era de zorro, sino de serpiente. Una sonrisa aterradora, cargada de frialdad, veneno y poder. Un escalofrío me recorrió la espalda. Piénsalo, asintió, transformándose de nuevo en zorro. ¿Estás listo para hacerlo? Y con estas palabras, desapareció en un chumpo. ¡Qué tipo más extraño! Pero por alguna razón, me sentí más ligero. No sé por qué, simplemente me resultó más fácil respirar. La pesadez se alivió un poco. ¿Estoy listo para ensuciarme las manos? Esa es una pregunta difícil. Me doy cuenta de que soy idealista. Sí, creía en la imagen brillante de los Shinigamis hasta que vi la otra cara de estas personas. No deberían ser idealizados. Son simplemente personas. Con pros y contras, como cualquier otra persona. Así que ser el más fuerte no basta. Necesito ser aún más astuto y usar todo lo que tengo con sabiduría. Mis amigos murieron. Y sí, parte de esa culpa es mía. Pero prometo que nunca permitiré que esto vuelva a suceder. Seré el más fuerte. Seré el más importante. Y lo subyugaré todo. 2 días después, estaba completamente sana. Por suerte, no me aburrí allí. Rajiku vino a verme. Incluso lloró cuando le conté todo. Tuve que tranquilizarla. Nunca pensé que tuviera un corazón tan sensible. Sigue siendo una buena persona, aunque a veces se comporte como una niña caprichosa. Isane también me visitaba a menudo, revisando mi estado y trayendo medicinas. Pero el último día vino a visitarme alguien que no esperaba en absoluto. Un hombre enorme con un parche en el ojo, un rostro tosco, como tallado en piedra, y un extraño peinado con campanillas. Vestía un uniforme de Shinigami, una ori de capitán sin mangas y una enorme espada a la espalda. También había una niña de pelo rosa sentada en su hombro. Además, llevaba un brazalete de teniente, igual que Jin. ¡Qué par tan raro! Capitán de la 11. División, Zaraki Kenpachi, se presentó. Sentí náuseas al instante. ¿Es su capitán? ¡Qué apropiado! Me disculpo por mis subordinados. Si estuvieran vivos, los habría matado yo mismo. Lo entiendo, dije, intentando mantener la calma. Después de todo, él no tenía la culpa. Acepto tus disculpas. Él asintió y se dio la vuelta. Capitán Zaraki lo llamé. Quizá no necesite mi consejo, pero, la fuerza por sí sola no lo resolverá todo. ¿Qué? Gruñó. La presión se abatió sobre mis hombros, aumentando a cada segundo. Era evidente que no apreciaba ningún consejo. No me moví. No entré en pánico. No cedí. Sabía que no podría soportarlo por mucho tiempo, pero no me rendiría. Finalmente, la presión cesó. Se dio la vuelta. PFF. Adiós. Saludó alegremente la niña. Y eso fue todo. Simplemente llegó, dijo lo suyo y se fue. No creo que fuera insincero. El capitán Unohana me dijo una vez que simplemente nunca se disculpa con nadie. Siempre cree tener la razón. Y sus métodos siempre se justifican. Pero ni siquiera él puede seguirle la pista a cada subordinado. Esperemos que escuche mi consejo. También me dieron las pertenencias que quedaron después de mis amigos. La horquilla de Onoka-san, el pincel de Otaru, los juguetes de las gemelas, la taza del anciano y el mango de la muleta de Andy-san. Eso es todo lo que quedó. Quizás había más, pero probablemente se llevaron la mayor parte como prueba. Según me dijeron, todo está ahora en manos de la 2 División. Están investigando el caso. La 2 División, entonces. Será interesante visitarlos. Tras agradecerles a la capitana Unohana y a Isane su ayuda, regresé a casa. Casi nada había cambiado allí. Todos ya sabían lo sucedido.
Antes del almuerzo, decidí hacer algo diferente. Tomando estas cosas que me quedaban de ellos, así como una pala, un martillo y un cincel, me dirigí a lo que quedaba de su casa. Fue difícil regresar allí. Me costaba respirar. Me dolía el corazón. La lluvia había arrastrado la sangre, la carne y las huellas de la tragedia. Solo las casas destruidas quedaron como testimonio de que algo terrible había sucedido. Encontré un lugar más o menos adecuado, cavé un hoyo y metí todas sus cosas dentro. No las necesitaba. Serían un recuerdo demasiado doloroso. Enterré todo. Luego encontré una piedra grande, la coloqué sobre el lugar y grabé sus nombres con un martillo y un cincel pequeño. Onoka. Tetsu. Tatsu. Andy. Bori. Otaru. Al anochecer, terminé el trabajo. Ya tenían una tumba como Dios manda. Una muy bonita, de hecho. Creo que les habría gustado. Lo siento, susurré con una leve sonrisa. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No dejaré que esto vuelva a pasar. Me sequé las lágrimas y me puse de pie. Me di la vuelta y suspiré. Lo juro, cambiaré el mundo. No dije nada más y no hacían falta más palabras. Algo me empujó suavemente. ¿Eh? Me giré, y solo vi el sol poniente proyectando rayos dorados sobre la lápida. ¿Me deseas suerte? Una brisa cálida y apenas perceptible me rozó la cara. Gracias, vuelvo enseguida, y me fui. Ahora tengo mucho que hacer. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 18. Capítulo 18. El espectáculo no termina ni siquiera después de que cae el telón. Hace un tiempo. Yare sonrió. Hice todo lo que me dijiste, Capitán Aizen, dijo Jin. Se encontraba en una habitación oscura. La única luz provenía del monitor, varios tanques y una computadora que zumbaba. El capitán estaba sentado en una silla alta y mullida, con la mirada fija en la pantalla donde parpadeaban secuencias de números y cálculos. Bien, sonrió Aizen. Sí, me sorprendió. Tan ingenuo y crédulo. Pero hay algo más que no entiendo, dijo Jin, observando atentamente el rostro de su capitán. ¿Por qué te interesa? ¿Quieres conseguir otro seguidor? ¿Quién sabe?, respondió misteriosamente el hombre de las gafas. ¿Qué le parece tan interesante, capitán?, insistió Jin. No veo nada particularmente sobresaliente en él. Sí, es talentoso. Su control es muy alto para su edad. No tiene malas dosis de Reiryoku. Tiene talento para el combate y ya domina el Shunpo. Todo eso es impresionante, pero he visto mucho mejores. El mismo Byakuya-chan dominó todo esto mucho antes. Y yo mismo lo aprendí fácilmente. De repente, el capitán apartó la mirada del monitor y la dirigió directamente a su subordinado. Jin se quedó momentáneamente desconcertado por el repentino cambio de atención. ¿Aún no lo entiendes, Jin? Aizen sonrió levemente. ¿Qué no entiendo? Cuando lo entiendas, podrás comprenderlo todo, dijo el capitán, volviendo a su trabajo. Tengo planes para él. ¿Qué tipo de planes? Eso es un secreto. Vamos, capitán, y el tono de Jin se tornó decepcionado. Si te lo digo, ya no será una sorpresa, rió Aizen entre dientes. ¿Trajiste sus datos? Sí. Toma. Jin le entregó todo lo que necesitaba. Marvel, murmuró Aizen. Puedes irte. Por una vez, tendrás un día libre normal. Jin simplemente se encogió de hombros y salió del laboratorio. Se dirigió rápidamente al edificio de la 5 División y luego, lentamente, a su habitación. La inusual misión del capitán Aizen lo preocupaba. Se le había ordenado simplemente observar al niño e incluso se le permitió establecer contacto para compilar un perfil psicológico. ¿Qué planes tenía el capitán para Karasumaru? Jin simplemente no podía entender qué era lo que supuestamente tenía de especial. Sí, era bueno. Inteligente. Ingenioso. Tranquilo. Talentoso. Pero eso era todo. Había almas mucho más extraordinarias en el mundo. Comparado con ellas, Karasumaru palidecía muchísimo. Y, sin embargo, el interés del capitán por él era inconfundiblemente fuerte. El misterio se negaba a revelarse. Y aún así, Jin sentía que la respuesta rondaba cerca, incluso en la superficie, pero de alguna manera inalcanzable. Niño extraño, murmuró, dándose por vencido. Si no había manera de entenderlo, no tenía sentido atormentarlo. El grito casi lo ensordeció. Rajiko estaba de pie junto a él, respirando con dificultad y con el rostro enrojecido. ¿Por qué estás gritando?, preguntó. Llevo 3 minutos intentando llamar tu atención, dijo con un puchero. A Jin siempre le parecía divertida su comportamiento.
Era casi imposible seguir enfadada con ella. Yare Yare, lo siento, sonrió. Estaba perdido en mis pensamientos. Sí, suspiró. Gracias por salvar a Karasumaru. De nada, dijo, quitándole importancia con la mano. Solo pasaba por aquí. ¿Solo? Ella levantó una ceja. Bueno, dudó un momento. Sí, en efecto. Podía engañar a los demás con facilidad, pero engañar a Rangiku siempre era difícil. Te estaba buscando, encontró algo que decir. Y era casi cierto. Nunca le importó encontrarse con ella. ¿Yo? Preguntó sorprendida. Sí, asintió. Tuve el día libre y terminé en el distrito 10. Así que decidí ir a ver cómo estabas mientras estaba allí. Estaba trabajando, suspiró. La próxima vez, avísame con antelación. Vale, vale, dijo rápidamente, cambiando de tema. ¿Cómo está tu amiga? Está bien, sonrió débilmente. Ha pasado por mucho, pero parece que se está recuperando. Y parece que le has enseñado mucho. No precisamente. Lo que aprendió le salvó la vida, pero enseñarle Shumpo a un niño antes de la academia es extremadamente peligroso, sonrió Jin con suficiencia. Es demasiado pronto para él. ¿De qué hablas? Yo no le enseñé eso, dijo agitando las manos. Recuerdo muy bien lo difícil y peligroso que fue para mí aprenderlo. Ni siquiera se lo enseñé. ¿Qué? Jin se quedó paralizada. Sinceramente sorprendida. Así que el chico dominó el Shumpo por sí solo. Sin maestro, sin guía. Tosco e imperfecto, sí, pero lo usó en combate. Entonces eso cambió todo. Si su talento es suficiente para lograr esto por sí solo, entonces él, ¿estás bien? Preguntó Rangiku preocupado. Estoy bien. Solo necesito darme prisa, dijo. Mañana tengo libre. Si no estás ocupado. No te preocupes, no lo estaré, sonrió y desapareció. Obviamente, había ido a convencer a su capitán para que le diera otro día libre. Y probablemente se saldrá con la suya. Jin sonrió levemente y aceleró el paso. Pensar en el chico lo ponía un poco tenso. No esperaba este giro de los acontecimientos. Una sonrisa parecida a una serpiente se dibujó en su rostro. ¡Qué niño tan horrible! Y... Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 19. Capítulo 19. El espectáculo no termina ni siquiera después de que cae el telón. La corriente torrencial no cesaba. Se abalanzó a toda velocidad. El agua fría los envolvió e intentó extraer hasta el último vestigio de calor que quedaba en sus jóvenes cuerpos. Lo arrastraban. No podía moverse. El dolor intenso le impedía incluso pensar. Solo ocasionalmente la corriente del río le permitía respirar. No podía hacer nada. Estaba impotente ante la furiosa corriente. Cada vez que levantaba la cabeza, fuertes gotas de lluvia fría le golpeaban el rostro. Cada impacto parecía como si le atravesara el cráneo, partiéndolo en dos. El dolor en la espalda por la herida empeoraba. La sangre manaba cada vez más rápido. La agonía le impedía actuar. El frío y lo agarró cada vez con más fuerza. El agua helada lo envolvió como cadenas, sin posibilidad de sobrevivir. Él se estaba desvaneciendo y su cuerpo no obedecía y su fuerza se estaba agotando y apretó los dedos. Entonces sintió algo en sus manos. Recuperó el sentido de repente. Tetsu. Tatsu. Los nombres pasaron por su mente. Lo recordaba todo. Corrían. Rápido. Tan rápido como podían. Los perseguían. Recordó ese puente y decidió cruzarlo corriendo. Pero el Shinigami los alcanzó y los atacó. Otaru, atravesado por un dolor intenso, cayó al río. Él había estado sosteniendo sus manos. Estaban con él. Corre. Cógelos y corre. Pareció oír de nuevo el grito de Karasumaru. Tenía que sobrevivir. Tenía que salvarlos. Se liberó de la oscuridad que lo atenazaba, como si una nueva fuerza hubiera despertado en su interior. Empezó a patalear. La corriente turbulenta era fuerte, bloqueando su camino a cada paso, pero Otaru no se rindió. Tenía que salvar a las gemelas. Lo lograría. No podía ver nada. La lluvia era tan fuerte que se tragó el mundo entero, convirtiéndolo todo en una pared gris. Pero Otaru sabía que para llegar a la orilla, tenía que nadar contra la corriente. Remó lo mejor que pudo. No podía usar las manos. Se aferraba a sus pequeñas palmas con todas sus fuerzas. Le aterraba soltarlas. Aunque fuera por un instante. Solo un poco más. Solo un poquito más. Lo sentía. Creía en sí mismo. Aguanten. Les gritó. Solo un poco más. Puedo hacerlo. Nadó. No supo cuánto tiempo.
Varias veces sintió que sus fuerzas flaqueaban, que el frío se le clavaba en los huesos, que la desesperación subía como la propia corriente del río. Pero cada vez, una nueva oleada de fuerza lo ayudaba a no rendirse. Tenía que salvarlos. No le importaba a él mismo. Los gemelos eran lo único que importaba. Intentó no pensar en los demás. En lo que le habían hecho a Onoka-san. En lo que le había pasado a Andy-san. En cómo habían tratado al abuelo Bori. Y lo más importante. ¿Qué le estaba pasando ahora a Karasumaru? Ese último pensamiento lo desgarró más que nada. Su amigo se había quedado para retrasarlos. ¿Pero qué había pasado después? En el fondo, lo sabía, pero apartó esos pensamientos. Los gemelos eran más importantes. Tenían que serlo. Fatiga otra vez. Debilidad otra vez. Pero esta vez no hubo una nueva oleada de fuerza. Eso es todo y no pude hacerlo y no lo logré y perdóname y estaba listo para rendirse cuando de repente sus pies tocaron el fondo. Esa fue la señal. Lo había logrado. Un último empujón. Solo un poquito más, se desplomó en la orilla mojada y sucia. De alguna manera, se arrastró hasta la hierba y rodó boca arriba, inmóvil. Respiraba con dificultad. Nunca había nadado tan lejos en su vida. Nunca había hecho tanto. Lo logré, sonrió débilmente. Lo logramos, giró la cabeza hacia la izquierda con dificultad. No había nadie allí. Otaru se congeló, mirando en esa dirección. ¿Tetsu? Susurró, girando lentamente hacia la derecha. Estaba vacío y Tatsui. Pero sintió algo en sus manos. Levantó las palmas temblorosas y extendió los dedos. Guantes. Sus guantes. Los que quedaron abandonados por su padre. Tatsu, gruñó. Y entonces entendió todo. Los había perdido. Durante todo este tiempo y solo había estado sosteniendo los guantes. Noi se puso de pie tambaleándose y corrió hacia el río. No, sus ojos recorrieron desesperadamente la superficie agitada, intentando localizarlos. Pero no había nadie a la vista. Noi cayó de rodillas. Todo su cuerpo se estremeció. Imágenes horribles pasaron por su mente. Él no los había dejado ir. No lo había hecho. ¿De dónde sacó esa fuerza? ¿De dónde venía? La comprensión de lo sucedido atravesó su alma como una lanza. No. Golpeó el suelo con las manos. Piedras afiladas le pincharon dolorosamente los delgados brazos. La sangre manaba por ellos. No. 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 Lágrimas amargas corrieron por sus mejillas. Ah, él gritó, suplicó a los cielos y al rey de las almas. Es mi culpa. Soy yo. Los maté. No pude retenerlos. Yo maté. Los mató. No. No. Las imágenes desfilaron ante sus ojos. ¿Cómo había jugado con ellos? ¿Cuánto se habían divertido? Su familia. Sus amigos. Todo lo que tenía. Desaparecido. Eran ellos. Eran todos ellos. Lo habían hecho. Los Shinigamis son los culpables de todo. Son los que trajo Karasumaru, y traicionaron su hogar. Engañaron a todos. Mataron a todos. Traidores. Traicionaron a todos. Onoka-san. Andy-san. El viejo Bori. Tetsu. Tatsu. Karasumaru, una ola de reiatsu brotó de él, empujando al río y a la lluvia misma. El dolor se convirtió en rabia salvaje. Una fuerza aterradora brotó de su alma. Lo que había sido sellado por el doctor estalló y se convirtió en un aura negra. Te odio. Te odio. Rugió al cielo. Te odio, Shinigami. El grito no, el rugido de la bestia resonó por toda la tierra, obligando a todas las criaturas vivientes a esconderse. Levantó la cabeza hacia el cielo frío y gris. Gotas de lluvia helada le golpearon la cara. Él no parpadeó. La mirada que una vez perteneció a un chico amable había desaparecido. Solo quedó el odio. Lo juro y los destruiré a todos. Todos ustedes, Shinigami. Y comentario 1 comentario votar capítulo 20. Capítulo 20. La admisión puede ser difícil. Mientras quitaba las hojas caídas y la tierra de la piedra, sonreí. Había pasado tanto tiempo. Hacía tiempo que no venía. Había tanto que hacer que no tenía tiempo para mí ni para otras cosas. Perdón por haberme ausentado tanto tiempo, le dije a la lápida, dejé flores frescas y abrí una botella de sake. No me gusta el alcohol, pero una vez al año puedo beber un poco. Al fin y al cabo, debemos recordar a mis amigos. Uf, exhalé. No me gusta esto, suspiré, dándole un mordisco al bocadillo.
Qué bien, ahora puedo vivir tranquilamente un año entero sin volver a beber. Sí, claro, murmuré, volviendo la vista hacia la piedra. Han pasado 2 años. He crecido un poco. Solo un poco, suspiré profundamente. Y estoy aún más mona, añadí con tristeza, y mi ánimo bajó aún más. ¡Qué suerte! Sigo siendo tan mona y encantadora como siempre. Ahora incluso tengo un mechón de pelo que me cuelga justo entre los ojos. Es una pesadilla, y no puedo cortármelo. Me vuelve a crecer al instante. G. He hecho tanto y he logrado tanto, continué. Cada año vengo aquí y cuento lo que ha pasado y lo mucho que he logrado. He dominado el shumpo a la perfección, y ahora puedo cambiar de distrito, dije con una sonrisa. Sí, desde ese día, finalmente entendí cómo usar el shumpo. Aunque Matsumoto me regañaba por esforzarme demasiado, al final cedió y me enseñó bien. Como dicen, si no puedes detener algo, al menos contrólalo. Así que ella me controló. Nunca pensé que entrenar pudiera ser tan difícil. Durante un año entero sufrí los ejercicios que me asignaba, y no solo shumpo. Al principio, simplemente tenía que correr. Correr mucho. Bueno, eso no me molestaba. Pero luego vinieron los saltos, los sprints, los giros bruscos, las paradas repentinas. Todo diseñado para que mi cuerpo se adaptara a cambios bruscos de velocidad y dirección. Y a la hora de usar shumpo, todo eso resultó invaluable. Acelerar, girar, frenar, saltar. Cada movimiento me sometía a un gran esfuerzo. Rajiku no podía entrenarme constantemente, así que todo se alargó durante un año. Pero incluso me alegro, en cierto modo. Me permitió perfeccionar cada movimiento. Ahora, el shumpo me resulta bastante fácil y natural. Todavía me cuesta pelear usándolo, mi distancia y mi ritmo aún no son lo suficientemente buenos, pero es solo cuestión de práctica, entrenamiento y tiempo. Mis intentos de sacarle siquiera un hechizo Kidou fracasaron estrepitosamente. Matsumoto mantuvo la boca cerrada. Una verdadera espía. Pero está bien. Pronto entraré a la academia y allí me enseñarán todo. Por lo demás todo va bien para mí también. Gracias a shumpo, comencé a viajar por el Rukongai. La capacidad de moverme con rapidez y pasar desapercibido me ayudó a visitar diferentes lugares. Incluso vi Hoyous, fue lo más aterrador que me ha pasado jamás. Fue hace 6 meses. Llegué al distrito 73. Ya había estado en los distritos de los 70, así que por fin llegué. La gente vivía en la pobreza extrema. Pero sobrevivían. Aunque algunos pasaran hambre, aunque la vida fuera dura, sobrevivían. Incluso ayudé a algunos hambrientos. Siempre hay cosas en las que vale la pena gastar dinero y personas a las que vale la pena ayudar. Pero ahora intento no encariñarme con quienes ayudo. Por desgracia, el recuerdo de mis amigos sigue demasiado vívido, y decidí ayudarlos en silencio, sin forjar relaciones. Al fin y al cabo, no puedo protegerlos todo el tiempo. Así, si mueren, no sentiré un dolor tan insoportable. Puede sonar hipócrita, pero no puedo hacerlo de otra manera. Allí fue donde conocí al hueco, un monstruo aterrador. Una enorme criatura parecida a una rana con una máscara blanca y un enorme agujero en el pecho. Verlo me asustó tanto que huí de inmediato. Fue horrible. Desde entonces, me he vuelto mucho más cauteloso. Visité muchos otros distritos. Fue interesante ver cómo vivía la gente más lejos, o más cerca, del Seireitei. En los primeros distritos, reinaba un silencio extraño, incluso una ligera sensación de sofocación. La gente vivía de forma similar a nosotros, pero al mismo tiempo parecían casi intrépidos. Por ejemplo, un par de idiotas me atacaron una vez sin siquiera pensar que podría contraatacar. ¡Qué gente tan rara! Parece que les enseñan a temer solo a los Shinigami, y muchos nunca han visto Hoyous en su vida. Algunos creen que los Hoyous no son más que monstruos imaginarios. Sí, claro. No querría vivir allí. Son cautelosos, incluso hostiles, con cualquiera con un alto poder espiritual, como yo. Ya sea por envidia o miedo, quién sabe. En resumen, aprender shumpo no solo me abrió todos los caminos, sino que también me ahorró mucho tiempo. Ahora, cuando recibo pedidos, puedo entregarlos en unos 10 minutos. Al mismo tiempo, entreno mi resistencia. Así que terminé con mucho tiempo libre para entrenar, viajar y más. Aunque últimamente me he estado aburriendo un poco del entrenamiento. Rajiku ya no comparte sus técnicas conmigo. Dijo que, como la academia está a punto de llegar, tendré que aprenderlo todo allí por mi cuenta. Así que ahora solo puedo perfeccionar lo que ya domino a la perfección.
Puedo crear bolas de luz incluso mientras me muevo o lucho. Y lo que es más, he desarrollado mi propia técnica. Furasu. Un destello de luz instantáneo. Lo inventé por accidente. Viajaba por una zona peligrosa y me topé con un grupo grande de bandidos. Me rodearon y estaban listos para atacar. Así que entré en pánico, no porque me dé miedo una multitud de enemigos, sino porque el momento me recordó aquel día, así que lancé un destello de luz. Cegó a todos a mi alrededor y escapé. Por suerte, no sabían usar Shunpo, así que escapé rápidamente. Intenté no interactuar con los Shinigami en esas zonas. O bien eran de la 11 división, en quienes no confiaba del todo, o simplemente no eran los más honestos. Y algunos eran muy nerviosos. A la menor señal, atacaban de inmediato, a veces con fuego. ¡Qué locos! Aún así, logré rastrear a varios criminales así. Memoricé la ubicación de su escondite. Me pareció información útil. No me atrevía a acercarme. Después de todo, los Shinigami saben Kidou, y no quería correr riesgos innecesarios. Quizás más tarde.